Ahorita vamos a ver lo que es la trayectoria entre estados termodinámicos. Aquí nosotros vamos a estar trabajando, como en la clase anterior vimos, lo que era el concepto de trabajo y que dicho trabajo dependía del cambio de volumen y de la presión que vamos a considerar. Aquí estamos viendo nosotros una trayectoria que parte desde el punto 1 hasta el punto 2. Y podemos observar que hay tres trayectorias posibles. La primera trayectoria va del 1, pasa al punto 3 y del punto 3 va al punto 4. La segunda trayectoria va directamente del punto 1 al punto 2. Y la tercera trayectoria va del punto 1 al punto 4 y del punto 4 al punto 2. Se pueden hacer tres tipos de procesos. Y aquí dice, el trabajo efectuado por el sistema durante una transición entre dos estados depende de la trayectoria recorrida. Ahorita vamos a ver a detalle cada una de esas tres trayectorias. Bien, hasta este punto, profes, ¿alguna duda? Ninguna, doctor. Bien, gracias, profes. Ahora vamos a estudiar la primera trayectoria. Cuando vamos del punto 1, luego vamos al punto 3 y luego vamos al punto 2. Ahí, tal y como dice, primero vamos a hacer un incremento en el volumen. Vamos a pasar del volumen 1 hasta el volumen 2. Y observen que aquí la presión se mantiene constante. De la clase anterior, nosotros vimos que cuando la presión se mantiene constante, podemos calcular el trabajo realizado como trabajo es igual a producto de la presión por el cambio de volumen. Eso sucede para el trabajo de 1 a 3. Ahora, cuando vamos de 3 a 2, se reduce la presión del punto 1 hasta el punto 2, pero el volumen se mantiene constante. ¿Qué sucede cuando el volumen... Dígame, profesor. A mí, ahí está poniendo presión por dividir Perdón. volumen 2 menos volumen 2. Tiene razón. Ahora lo corrijo. Gracias. Sí, doctor. Entonces, volumen 2 menos volumen 1. Y luego, cuando la presión varía, pero el volumen se mantiene constante, ¿cuál es el trabajo que se realiza? Recordemos que si el volumen se mantiene constante, el trabajo es igual a 0. Entonces, si ya conocemos el trabajo que se hace en cada una de las etapas, podemos conocer el trabajo de 1
hasta el punto 2, que es igual al trabajo del punto 1 hasta el punto 3, más el trabajo de 3 hasta 2. Y si sustituimos lo que ya, las expresiones, tenemos que es voltaje 2, volumen 2 menos volumen 1. Esa sería la primera parte de lo que tenemos que estudiar. Y aquí nos está marcando que el trabajo es igual al área. Es decir, la base que considera la diferencia de los volúmenes con la altura del rectángulo que está relacionado con las presiones. Bien. Ahí solo es una nota que puse. El trabajo efectuado por el sistema durante este proceso es el área bajo la línea de 1 hasta el punto 3 y no se efectúa trabajo durante el proceso a volumen constante del punto 3 al punto 2. Luego, vamos a estudiar el trabajo cuando partimos desde el punto 1 hasta el punto 4 y del punto 4 hasta el punto 2. ¿Qué sucederá, profes, con el trabajo? Lo voy a poner aquí, el trabajo de 1 a 2, pero ahora va a tomar la trayectoria de 1 a 4 más el trabajo de 4 a 2. Primera pregunta para ustedes. ¿Cuánto vale el trabajo de 1 a 4? Mencionabas un momento que si el volumen es constante y de 1 a 4 el volumen es constante, sería 0, ¿no? Perfecto. El trabajo de 1 a 4 es igual a 0 porque tenemos un volumen constante. Y ahora, ¿cuánto vale el trabajo de 4 a 2? ¿Qué característica tiene esa trayectoria cuando va del volumen 1 hasta el volumen 2? Esa presión constante. Perfecto, la presión es constante. Entonces, el trabajo va a ser todo esto de aquí, toda esta área. Tendríamos presión 2 por volumen 2 menos volumen 1. Finalmente, nosotros podemos conocer cuál es el trabajo de 1 a 2, que sería presión 2 por volumen 2 menos volumen 1. Y en las notas dice, el trabajo es el área bajo la línea de 4 a 2 y no se efectúa trabajo durante el proceso a volumen constante de 1 a 4. Ahora nos falta estudiar cuando es un caso directo de 1 hasta 2. Bien.
Ahora, nosotros estudiamos cuando el trabajo se hace de forma directa, cuando va desde el punto 1 hasta el punto 2. Aquí el trabajo, profesores, va a depender de todos los valores intermedios que están en esta línea de color rojo que se dibujó. Esto nos indica que necesitamos una expresión, así como tenemos la ley general de los gases, que nos decía que presión por volumen es igual a N por R por T. O también puede ser como el último ejercicio que resolvimos de la clase anterior, donde nos decía que la presión es igual a la constante alfa por el volumen al cubo o al cuadrado. Siempre te van a dar una relación que se ajuste a esa curva. En este caso, se está incrementando el volumen del volumen 1 al volumen 2, mientras la presión se empieza a reducir. Y el trabajo es dado por el área que existe entre el volumen 1 y el volumen 2. De esas tres trayectorias podemos estudiarlas. De hecho, vamos a hacer unos ejemplos para poder obtener datos numéricos. No sé si tengan alguna duda, profes. No, está ahí, no, doctor. Gracias. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la energía interna y la primera ley de la termodinámica. Nosotros vamos a definir energía interna de un sistema como la suma de las energías cinéticas de todas las partículas que constituyen, en este caso, al sistema que vamos a estudiar, más la suma de todas sus energías potenciales. En esta figura, nosotros estamos viendo un conjunto de partículas que tienen una temperatura 1, de tal manera que ellas tienen una energía inicial. Cuando nosotros acercamos una fuente de calor, por ejemplo una vela, lo que hacemos es que le estamos dando la energía calorífica de la vela a cada una de las partículas y éstas comienzan a vibrar de tal manera que la temperatura después de cierto tiempo ha cambiado y ellas ya tienen otra energía, en este caso U2. La diferencia entre ese cambio de energía es lo que nos interesa a nosotros. Ahora, recordemos que al principio nosotros comentábamos que la transferencia de calor también es transferencia de energía y que la energía calorífica se transmite de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien.
Ahora vamos a ver qué sucede con el calor y el trabajo cuando vamos a estudiar un sistema. La primera ley de la termodinámica nos dice que el cambio de energía es igual a la diferencia del calor que entra al sistema y del trabajo que efectúa el sistema. Y pueden haber tres situaciones. La primera, donde el cambio de energía sea positivo. Al sistema le estamos metiendo mucho calor, pero el sistema está realizando muy poco trabajo, y cuando nosotros hacemos esa operación, nos da que el cambio de energía sigue siendo mayor, positivo en este caso. Un ejemplo, nuestro cuerpo es una máquina que trabaja en torno a eso. Cuando nos enfermamos, nosotros por lo general necesitamos consumir muchas cantidades de energía para poder apoyar a nuestro cuerpo. Pero en ese momento nuestro cuerpo no está haciendo un gran gasto de esa energía. O como cuando tienes que estudiar y consumes muchos chocolates. Consumes mucha energía para mantenerte despierto, pero no gastas toda esa energía. Otro caso que sucede, en este caso se agrega al sistema más calor que el trabajo efectuado. Por este aumenta la energía interna al sistema. Así igual, profes, como nosotros estudiamos la parte de cómo el agua pasaba de hielo a líquido y luego de líquido a gas, vimos que teníamos lo que son las energías de vaporización. Este también entra dentro de los procesos de la primera ley de la termodinámica. Ahora vamos con otro caso en donde el entorno está absorbiendo energía, al igual que el sistema está haciendo un trabajo. En este caso, la diferencia entre calor y trabajo va a ser negativo. ¿Qué tipo de sistema pondrían ustedes como ejemplo que cumple estas características? Se le está agregando trabajo y como tal hay una transferencia de calor. Más, así lo entendí. Así estaba. Sí, en Porque este bueno, caso, al sistema le están quitando calor. ok, ya. Y aparte, alguien está ejerciendo un trabajo sobre el sistema. Es un sistema de aire acondicionado. Ujú. ¿En un refrigerador podría ser? Exacto, un refrigerador. Profe, Sí, profesor. una duda, ¿cómo lee usted, o bueno, podría repetir cómo se lee la expresión de abajo de donde dice primera ley de la termodinámica, por favor? Claro, la diferencia de energía, en este caso, recordemos que tenemos un sistema que originalmente estaba a una temperatura 1 y que tenía una energía inicial 1. Luego de que nosotros le agregamos una fuente de calor, las partículas comienzan a moverse y ese movimiento se debe a que ganaron energía. Ello implica que hayan cambiado su energía en cierto momento y la diferencia de su energía, que en este caso es la energía interna, el cambio de su energía interna, es igual al calor agregado y la diferencia o restarle el trabajo que está efectuando el sistema. ¿Sí, profe Eduardo?
Sí, profe, gracias. Bien. De hecho, ese es un ciclo Carnot invertido, ¿no? En los ciclos de Carnot todavía no los vemos. Eso es hasta la segunda ley de la termodinámica. Pero sí lo vamos a tocar a detalle. En este caso todavía nos falta clasificarlos, si son procesos adiabáticos, isocóricos. Pero sí, es un buen punto, profesor. Sale del sistema más calor que el trabajo efectuado. Disminuye la energía interna del sistema, tal y como ustedes comentaron, el caso de un refrigerador. Luego tenemos el calor agregado al sistema es igual al trabajo que se realiza. No cambia la energía interna del sistema. Tenemos que se le dan 150 joules de calor al sistema, pero el mismo sistema está expulsando 150 joules, de tal manera que el cambio en su energía interna es igual a cero. ¿Qué tipo de fenómeno pudiéramos nosotros encontrar que cumpla estas características? Me atrevo a decir que una caldera. Una olla de cocción hermética. Sí, más o menos la misma acción que hace. Porque le estamos Doctor, dando pero la... bueno, Dígame. estamos, sí, como dice, una olla de presión, por así decirlo, pero sería, bueno, así como se está tratando como una cuestión meramente ideal, ¿no? Porque Sí, definitivamente, pues, en lo real, pues siempre va a haber pérdidas por transformación de calor en otras formas de energía o en la forma en la que ésta se disipa por la superficie de la olla, ¿no? así es, profesor. En este caso solamente estamos viendo lo ideal, porque si nosotros quisiéramos ver la parte real, tendríamos que agregar otro tipo de parámetros a nuestra primera ley de la termodinámica. Pero lo padre de esto es que estas aproximaciones siguen siendo válidas también para nuestros experimentos. Y este tipo de ejemplos, la siguiente sesión, vamos a ver en las definiciones de cada uno de ellos. Bien. Este punto es muy importante, profes. Aquí dice, podemos llevar al sistema por una serie de estados que formen un ciclo completo. Vamos desde el punto 1 hasta el punto 3, luego del punto 3 al punto 2, del punto 2 al punto 4 y del punto 4 al punto 1. Algo muy importante que debemos tener ahí. El trabajo final será el mismo que el trabajo inicial, pero el trabajo total efectuado por el sistema no es cero. Y la pregunta interesante, el cambio de energía interna, si nosotros fuéramos, recordemos que tenemos nuestra expresión que nos dice que el cambio de energía interna es la diferencia del calor que se le está dando al sistema y del trabajo que está realizando el sistema. Cuando nosotros vamos y hacemos nuestro cambio de energía interna, podemos observar que cuando vamos del punto 1 hasta el punto 3 y del punto 3 al punto 2, aquí está al revés, es 1, 3, 2.
es igual al cambio de energía interna cuando vamos del punto 1 hasta el punto 4 y al punto 2. No importa cuál sea la trayectoria que llevemos, el cambio de energía interna siempre va a ser el mismo. Doctor, nosotros bueno, en mecánica asociamos muchos todos estos conceptos de energía interna, presión y volumen con la entalpía. Así es, profesor. Entonces, y precisamente, o sea, la mayoría de nuestros ejemplos pues están hechos o se trabaja sobre ciclos termodinámicos y más que nada, por ejemplo, en el trabajo en las calderas y con vapor. Entonces, por eso es que la vez pasada también platicábamos un poquito de los tipos de vapores y pues bueno, va muy relacionado con nuestra carrera. Así es, profesor. De hecho, el proceso de entalpía lo vamos a tocar también. Perfecto, gracias. Y la parte de FET que les comenté cae muy así, digamos, la verdad, está muy padre. Yo lo estoy utilizando mucho porque a veces los chicos quieren algo más, quieren como que no solamente ver la teoría, quieren tener al menos algo con que jugar con los conceptos. Y, por ejemplo, yo tengo ligado mi cuenta de Google, la pública, y me dio acceso. Por eso igual les comentaba esa parte de que podemos hacerlo. Bien. Aquí tenemos nosotros un primer ejemplo, profes. Dice la gráfica presión-volumen de la figura adjunto muestra una serie de procesos termodinámicos. Nos dice, en el proceso AB se agregan 150 joules de calor al sistema. Es de aquí hasta aquí tenemos 150 joules agregados. En este caso es el calor. El proceso BD se agregan 600 joules de calor. Aquí tenemos 600 joules. Y luego nos dice el cambio de energía interna en el proceso AB. ¿Cuál sería ese cambio de su energía? Vamos a hacer el inciso A, profes. Si nos están pidiendo el cambio de energía interna en el proceso AB, tal y como dice la primera ley de la termodinámica, el cambio de energía es igual al calor menos el trabajo. En este caso le voy a poner aquí los subíndices AB para indicar que vamos a estudiar el cambio de energía en AB, el calor en AB y el trabajo en AB. Sabemos que se le agregó 150 joules de calor. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el trabajo realizado en AB? Al igual que en los ejemplos anteriores, en AB el volumen permanece constante, ¿no es así?
Así Y es. entonces sería 0 Perfecto. en este caso. 0, porque el volumen es constante. Entonces, nuestro cambio de energía de A a B es igual a 150 joules. ¿Alguna duda con el inciso A, profes? No, se ve. Está viendo. Bien. Ahora vamos con el inciso B, profes. El cambio de energía interna en el proceso ABD. Ahora vamos a pasar hasta aquí. Nosotros podemos hacer lo siguiente. El cambio de energía interna de ABD es igual al cambio de energía interna de A a B de esta trayectoria más el cambio de energía interna de B hasta D. Este de aquí ya lo conocemos. Son 150 joules. Solamente nos haría falta conocer cuál es el cambio de energía interna de B hasta D. ¿Cómo lo calcularíamos? Es la presión por la diferencia de los volúmenes, ¿no? Exacto, pero tendríamos que calcular el calor que va de V a D menos el trabajo que está de V hasta D. El trabajo que va de B hasta D, tal y como usted comentó, profesor, es la presión multiplicado por la diferencia de los volúmenes. Tenemos que es 8 por 10 a la 4 pascales multiplicado por la diferencia de volúmenes, que es 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, menos 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Cuánto les da eso? 240. Bien, 240, ¿y qué unidades sería? Me imagino que joules, porque tendremos que poner 600 joules menos 240, ¿no? Recuerden que un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado, multiplicado por los metros cúbicos. Esto nos va a dar 240 newton por metro, que son 240 joules. Ya tenemos el trabajo que se realiza de V a D. Nos falta hallar el calor que hay de V a D.
¿Cuál sería ese calor? Tenemos que el calor de VAD son los 600 joules que se le dieron al sistema. Y de aquí recordemos que el cambio de energía interna de VAD es el calor de VAD menos el trabajo que se realiza de VAD, que en este caso son 600 joules menos los 150, los 240, perdón. Y esto nos daría 360 joules. Todavía nos falta hallar el cambio de energía interna. Recuerden que el cambio de energía interna de AVD es igual al cambio de energía interna de A a V más el cambio de energía interna de V hasta D. Recordemos que el cambio de energía interna de A a V nos dio 150 joules, más el cambio de energía interna de V a D son 360 joules. Cuando hagamos la suma, esto nos va a dar 510 joules. No sé si tengan alguna duda hasta este punto, profes. Todo bien, doctor, hasta ahorita. Perfecto. Nos falta el inciso C. Dice, el calor total agregado en el proceso ACD. ¿Cómo pudiéramos nosotros calcular ese trabajo, ese calor agregado? Tenemos que utilizar la primera ley de la termodinámica que nos dice que el cambio de energía interna de ACD es igual al calor de ACD más el trabajo en ACD. De aquí, recordemos que No sería, anteriormente... perdón, doctor, ¿no sería menos ahí? Menos perdón, ACD. sí, tiene usted razón, profe. De aquí nosotros tendríamos que despejar porque nos están pidiendo el calor. El calor en ACD
es igual al cambio de energía interna de ACD más el trabajo en ACD. Primera pregunta, ya es lo importante. ¿Cuánto vale el cambio de energía interna de ACT? Es el mismo que calculamos para ABD. Así es, recuerden que las trayectorias, si van desde el punto de origen hasta el punto final, el cambio de energía interna va a ser el mismo. El cambio de energía de ABD. Y vimos que este valía 510 joules. Solamente nos haría falta calcular el trabajo que hay de ACT. Entonces tenemos que hacer el trabajo de ACD. ¿A qué sería igual, profes? Si ustedes son la partícula, se van a empezar primero a mover aquí, de A hasta C. El trabajo de AC más el trabajo de C hasta D. ¿Cuánto vale el trabajo de A a C? Recordemos que es el producto de la presión por la diferencia de volúmenes. 3 por 10 a la 4 pascales. Voy a poner una vez las unidades Newton sobre metro cuadrado. Multiplicado por 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Menos 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Cuánto vale el trabajo de C a D? ¿90? No, vale 0, porque igual el volumen sigue siendo constante. Así es. Mientras ustedes no tengan un cambio de volumen, su trabajo va a ser igual a 0. Entonces, el único trabajo que se realiza es desde el punto A hasta el punto C. Finalmente, el trabajo de ACD equivale a 90 joules. Tal y como usted dijo, profesor David. Y como nos están pidiendo el calor agregado en el proceso ACD, solamente tenemos que hacer la suma ahorita. Calor de ACD, como vimos aquí, es el cambio de energía interna más el trabajo realizado, que equivale a 510 joules más 90 joules, y esto nos va a dar 600 joules. Este es el calor agregado en el proceso ACD.
Bien, hasta aquí, profes, ¿alguna duda? La diferencia entre los valores, o sea, si vamos en el ACD tenemos 600 joules. ¿Sí? Si fuéramos en un proceso ABD, sería la suma de los, como maneja el ejercicio, 150 joules más 600 joules. O sea, hay más calor si primero se aumenta la presión y después el volumen, que primero se aumente el volumen y después la presión, o estoy considerando algo. No, de hecho sí va. Recuérdese que nosotros, cuando estuvimos viendo la Ley General de los Gases, hubo un ejercicio donde nosotros platicamos de un motor donde se hacía una compresión. ¿Qué sucedía con la temperatura? Aumentaba. Aumentaba. Ujú. Entonces, eso que usted dice, así va, profesor. Esos Ok. procesos afectan directamente a la energía, al calor y al trabajo que realiza un sistema. Y de hecho, esto es lo que nosotros necesitábamos conocer para justamente entender por qué sucedía ese incremento de temperatura. Gracias. Y esto es lo que las personas que diseñan, por ejemplo, motores, es lo que consideran. Parten de estos principios para poder saber cuánta presión se va a generar, cuál es el volumen adecuado para generar dicha presión. Es lo que tiene de padre esto. Bien. ¿Dudas, profes? Profe, no. Bien. Vamos ahorita, profes, a hablar un poquito nuevamente del cambio de fase. Por ejemplo, ahí dice, para convertir un kilogramo de hielo a 0 grados Celsius en un kilogramo de agua líquida a 0 grados Celsius y a presión atmosférica normal, necesitamos 3.34 por 10 a la 5 joules de calor. El calor requerido por unidad de masa se llama calor de fusión o calor latente de fusión, denotado con L subíndice F. En términos más generales, para fundir una masa de M de material con calor de fusión, se requiere una cantidad de calor que es igual a la expresión, hay dos signos ahí, del producto de la masa por el calor latente. El signo más significa que está entrando calor al material y esto produzca que se funda. Y el signo menos significa que se le está quitando calor al sistema y es cuando se da un proceso de congelación. Vamos a tomar en cuenta esta idea y vamos a revisar esta tabla de valores. Ustedes tienen del lado izquierdo unas sustancias que son helio, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, etanol, mercurio, agua, azufre, plomo, antimonio, plata, oro y cobre. Y cada uno de ellos tiene su punto de fusión en grados Kelvin y en grados Celsius. Y del lado derecho tenemos lo que es el calor de fusión. Vamos a tomar estos valores para realizar el siguiente ejemplo. Y aparte nos falta el cambio de fase de los mismos materiales. Bien. Y ahí tenemos un ejemplo que dice, 1 gramo de agua se convierte en 1671 centímetros cúbicos de vapor cuando se hierve a presión constante de una atmósfera, la cual equivale a 1.013 por 10 a la 5 pascales. El calor de vaporización a esta presión
es de 2.256 por 10 a la 6 joules sobre kilogramo. Inciso A, calcule el trabajo efectuado por el agua al vaporizarse. Inciso B, el aumento de energía interna. Profe, Sí, profesor. disculpe, en la fórmula Q igual más menos M por L, M es Sí. la masa y L es el calor latente, ¿no? Calor latente, o en este caso puede ser el calor de vaporización. El de Ese nos fusión y lo el de da, vaporización. ese nos lo proporciona aquí la tabla, ¿verdad? Así es. Ok, gracias. Profe, una pregunta. Sí, profe. Entonces, esta fórmula de calor es igual a masa por el calor, se puede utilizar ya sea para calor de fusión o calor de vaporización. Así es, solamente considerando el signo más y menos, profesor. Ok, gracias. ¿Cómo calculamos el trabajo? Podemos hacer lo siguiente. Podemos dibujar una gráfica de presión contra volumen. Primero, tenemos que nos dicen que tenemos 1 gramo de agua, que equivale a 1 centímetro cúbico. Y después ese gramo de agua se va a convertir a 1671 centímetros cúbicos de agua. Pero todo esto va a suceder a una presión constante de una atmósfera de 1.013 por 10 a la 5 pascales. ¿Cuál sería la expresión adecuada, profes, para que nosotros logremos calcular el trabajo que está efectuando el sistema? Observen que se está dando bajo un proceso de presión constante. ¿Las unidades son adecuadas para resolverlo? ¿Tendríamos que hacer algún cambio? Tendríamos que queríamos- cambiar, perdón, Adelante, profe, adelante. tendríamos que cambiar a metros cúbicos porque estamos utilizando pascales.
Así es. Ese cambio lo podemos hacer rápido. Recordemos que 1 centímetro equivale a 1 por 10 a la menos 2 metros. Y 1 centímetro cúbico es 1 por 10 a la menos 2 metros al cubo, lo cual nos va a dar 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces, el trabajo es igual a la presión por la diferencia del volumen 2 menos el volumen 1. Ya conocemos la presión, que es 1.013 por 10 a las 5 pascales, que es newton sobre metro cuadrado. Todo eso multiplicado por 1671 menos 1, multiplicado por 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿Cuánto les dio, profesor? Una pregunta, doctor. Sí, profesor. Aquí en la operación está dando la presión, en la fórmula nos dice presión por la diferencia de volúmenes. Sí, Y en la operación nos está dando que multiplica la presión por la multiplicación de los volúmenes. por la diferencia de los volúmenes. Afirmativo. Me dio 169.17. Perfecto. 169.17 joules. Es el trabajo que efectúa el sistema. Ahora nos hace falta calcular el calor. Recordemos que el calor es igual a más menos M por L. En este caso, profes, ¿qué está sucediendo al sistema? ¿Se le está proporcionando calor o se le está quitando calor? Se le aumenta calor, Así es. se le proporciona calor. Entonces, se le aumenta calor. Por lo tanto, la fórmula es Q más M por L. Y estamos hablando de 1 gramo de agua. 1 gramo de agua tiene que ser convertido en unidades de kilogramos. Bien, vamos a hacerlo aquí, profes. Q es igual a M por L, pero tenemos que es 1 gramo de agua. ¿Esto cuánto equivaldrá en kilogramos? Tenemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Y esto nos va a dar 1 por 10 a la menos 3 kilogramos. Luego, sabemos que
el calor latente es de 2.256 por 10 a la 6. Joule sobre kilogramo. ¿Cuánto nos dará esta operación? $2,256 Así es, profesor. Joules. quedan en joules, ¿no? Así es. Kilogramo con kilogramo se cancela y por lo tanto el cambio de energía interna sabemos que es Q menos W, que son 2.256 joules menos 169.17 joules. Y esto nos da 2086.63 joules. Ese es el cambio de energía interna que sucede en un proceso cuando convertimos un gramo de agua a 1.671 centímetros cúbicos de vapor a una presión constante. Maestro, ¿le podría regresar a la diapositiva anterior? Claro, profesora. Muchas gracias. Sin problema, profesora. Bien. No sé si ustedes tendrán alguna duda, profesores. Por el momento no, doctor. Bien.